Continuando con las entrevistas esta mañana, me complace muchísimo en presentar al doctor Milko Garcés, cirujano oncólogo de mama. Con él vamos a hablar todo lo referente a cáncer de piel, sobre todo en estos mesecitos que ya el sol es implacable y que ya la gente empieza pues a buscar, sobre todo los fines de semana o algún rato libre, estar expuestos al mar, a la piscina, en fin, alguna actividad al aire libre. Milko, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Al programa. Gracias por acompañarme esta mañana para que nos cuentes pues un poco acerca de la situación del cáncer de piel en un país como el nuestro, que está ubicado en el hemisferio sur, en donde la capa de ozono, que es un buen filtro para la luz ultravioleta, es más débil por X razones y definitivamente en algunas zonas pues tenemos un nivel altísimo de radiación solar. ¿Qué cosa es el cáncer de piel para un cirujano oncólogo? ¿Qué tipos de cáncer de piel son los que existen y cuál es al que más le temen? Bueno, en primer lugar, sí, el cáncer de piel cada vez es un problema de salud a nivel mundial. Lo estamos viendo mucho en nuestro país. La incidencia cada vez es mayor. Para el 2025, el número de casos va a aumentar en 30%, que es un montón. Es un montón. Sí. Y el cáncer de piel básicamente lo dividimos en dos grupos: los tipos melanoma y los tipos no melanoma. Así es. Hay básicamente tres tipos de cáncer de piel que abarcan casi la totalidad del cáncer. El más común de todos, y gracias a Dios el menos agresivo, es el carcinoma vasocelular. Ese es bastante común, ¿no? Es muy común, probablemente es lejos el cáncer más común. De todos los cánceres que existen, sí, es el más común. ¿Y de comportamiento relativamente benigno? Sí, es agresivo localmente. Sí. Lo que tiene que entender la población, la gente, es que no hace metástasis, no te mata porque se va a otras partes del cuerpo, pero sí es agresivo localmente. Penetra. Y es un cáncer que puede penetrar e infiltrar hasta el hueso. ¿No? Y dependiendo de la fase en la que se encuentra, puede tener un crecimiento lento o puede tener un crecimiento muy rápido. Y el tratamiento es solamente la cirugía. Y uno de los problemas que tenemos con este tipo de cáncer de piel, el carcinoma vasocelular, es que uno piensa que mide, por ejemplo, 1 centímetro, sacas 2 centímetros y te dicen bordes comprometidos. O sea, muchas veces es más grande de lo que uno puede ver. Es antipático, en pocas palabras. Sí, porque muchas veces tenemos estos tipos de cáncer en la cara, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, su localización, pues son zonas en donde si vas a empezar a sacar una porción de eso te va a más del 90% de la causa de cáncer de piel tipo no melanoma, es decir, el carcinoma vasocelular y el epidermoide, es por la exposición al sol. Entonces, siempre es en zonas siempre expuestas es el sol al la sol. constante, tanto en el melanoma como en el no melanoma. No, en el no melanoma. Ya. Pero en el melanoma también está el sol como responsable. Sí, sí, sobre todo en otras partes del mundo, con gente blanca. Nosotros que somos una raza mestiza, por ejemplo, tenemos el melanoma más común en nuestro país es en la planta del pie. Debajo de las uñas y en la palma de la mano. Ahora nos vas a explicar la diferencia entre eso, porque sí, Australia, por ejemplo, tiene el nivel más alto de melanoma como consecuencia de la exposición solar. Y ellos tienen unas campañas de prevención muy importantes. Lo primero que aprenden a decir es cuando hablan es protegernos del melanoma, ¿no? Digamos, ya es una conciencia cívica. Ahora, el vasocelular suele salir en áreas expuestas al sol, el sol es el causante. ¿Hay un tipo de piel especial, así como para el melanoma la gente blanca, para el vasocelular también? Hay 6 tipos de cáncer de piel. Básicamente, mientras más blanco eres, mayor riesgo y menos protección. 6 tipos de piel. Perdón, 6 tipos de piel. Mientras más oscuro eres, el riesgo de cáncer de piel es menor y tienes mucho mayor protección, ¿no? Ahora, ¿el espinocelular es tan antipático como el vasocelular? No, el espinocelular o carcinoma epidermoide es un cáncer más agresivo que el vasocelular. Este sí se puede ir a los ganglios. Generalmente se divide en 2 grandes grupos. El carcinoma espinocelular del cuello para arriba, que no sea, hablando de piel nada más, es menos agresivo que el del cuello para abajo. En base a esas dos características. Muchas veces un carcinoma espinocelular de la pierna puede irse a los ganglios, por ejemplo. Y las zonas en donde tenemos mayor riesgo y en donde este tipo de cáncer es más agresivo, es en donde tenemos cicatrices. La más común es por quemadura, por ejemplo.
Si tú tienes una quemadura y comienzas a tener una úlcera, una herida que no cicatriza en la quemadura, es muy probable que estemos frente a un nuevo cáncer de piel que muchas veces es agresivo. Y agresivo porque metastatiza, ¿no es cierto? Porque es agresivo localmente y crece rápidamente y porque puede irse a otras partes del cuerpo. ¿Y tiene la misma característica del vaso celular, que es más grande de lo que parece? No, no tenemos ese problema con el espino celular. Hay bastante con que llega a los ganglios probablemente, sí, ¿no? Ese es el gran problema, que el vaso celular no te mata. Por lo tanto, el pronóstico del espino celular frente al vaso celular es peor. Es peor. Es menos común, pero es de peor pronóstico. ¿Cómo tratamos un carcinoma vasocelular? En general, el cáncer de piel se trata quirúrgicamente. Cualquier cáncer de piel. Melanoma o no melanoma. No hay mucho. El tratamiento sistémico con quimioterapia o con radioterapia no tiene el efecto que tiene en otras neoplasias. Entonces, el factor quirúrgico es muy importante. Y dentro de la cirugía, lo más importante es tener bordes libres, que es un problema a veces cuando estamos frente a lesiones que si de por sí no te matan, pero pueden ser muy extensas y tenemos que cubrir esos defectos. Con injertos o algo de esto. Y con el espino celular, luego la cirugía, porque claro, el vaso celular sacas la lesión y probablemente ahí quede todo, salvo que vuelva a salirte otro por otro lado. Pero con el espino celular sí tienes que primero identificar si hay o no metástasis a ganglios. Muchas veces el espino celular, cuando tú tienes un diagnóstico, porque idealmente es entrar ya con un diagnóstico a operar a un paciente, le haces un screening para ver si es que hay alguna sospecha de algún ganglio comprometido. En algunos casos avanzados, ulcerados, sangrantes, sí hacemos biopsia de ganglio centinela, que no es lo usual, pero sí podemos hacerlo. Cuando hay alguna sospecha o si es que durante el examen físico palpamos algún ganglio que nos pareciera que pudiera ser metastásico, terminamos sacándolo, mandando al patólogo. Si nos dice que hay metástasis, terminamos haciendo la disección de ganglios. ¿La posibilidad de recurrencia entre el vaso y el espino celular es similar? ¿Es mayor en uno que en otro? Mucho depende de las características de cada uno, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, si tú tienes un cáncer de piel en el muslo, tú puedes ser muy generoso al sacar los bordes, tanto los profundos como los laterales. Pero si tienes un cáncer de piel, independientemente del tipo, en la punta de la nariz, no tienes mucha opción. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento muy cercano. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el carcinoma vasocelular, en donde si vamos a dejar un hueco muy grande, un defecto grande, tenemos que cubrirlo. Y muchas veces lo cubrimos o con un injerto de piel o con un colgajo, una rotación de piel para poder cerrar ese defecto. Pero tienes que tener la seguridad que los bordes están libres. Porque si estás haciendo un procedimiento tan grande y después te dicen tal borde está comprometido, estás en problemas. Tienes que irte al otro lado. Entonces, lo ideal es poder mandar esta muestra al patólogo en ese momento y que el patólogo haga una evaluación de los bordes y nos diga, efectivamente, los bordes están libres, por lo tanto, puedes empezar tu reconstrucción. Ya está claro entonces todo lo que se refiere a cáncer de piel, no melanoma. Ahora vayámonos al achorao. Al melanoma. El melanoma maligno, su nombre lo dice todo. Mencionaste que no todo melanoma es por la exposición solar, ¿no es cierto? De hecho, mencionaste que hay países en donde la mayor parte del melanoma es por exposición solar. En nuestro país no necesariamente, la planta del pie es el asiento. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Qué factores de riesgo entonces están asociados a este cáncer que le da color a la piel? Las células que le dan color a la piel. Esto es algo que se descubrió hace muchos años, en donde se hizo un estudio en el Perú, porque inicialmente se pensaba que el melanoma era igual en todas partes. Y se descubrió que mucha gente de la selva y de la sierra no usa zapatos. Entonces tienen un trauma constante en la piel, en la planta de los pies. Tienen un trauma constante. Y la historia típica es el paciente que llega y te dice, doctor, hace 10 años me clavé una astilla, me la apreté, me la saqué, me la quise sacar, se quedó un lunar y hace 6 meses comenzó a crecer. Esa es la típica historia del paciente con melanoma en nuestro país. ¿Cuánto demora un melanoma en evolucionar? Hay diferentes tipos de melanoma y diferentes etapas o fases de crecimiento. Hay etapas en las que tienen
un crecimiento superficial en donde el melanoma se extiende y puede ser un melanoma que tiene una extensión grande pero una baja profundidad. Y hay una etapa en donde tiene un crecimiento vertical, que esa es la más peligrosa, porque a diferencia del carcinoma epidermoide o el vasocelular, lo más importante en un melanoma es qué tan profundo va. Mientras más profundo vaya, el riesgo de ir a ganglios o hacer metástasis a otras partes es mucho mayor. ¿Esos son los que menos se ven? No, en nuestro país son los que más se ven. Porque la gente, no hay campañas de despistaje. ¿Y siempre tiene el mismo aspecto? No, hay diferentes tipos de melanoma. Hay melanomas nodulares, que son abultados, y melanomas que prácticamente pasan desapercibidos. Lo importante acá... ¿Cuánto tiempo pueden pasar desapercibidos? ¿Meses, años? Años. ¿Así? Por ejemplo, 1 de cada 5 melanomas, 1 de cada 5 nace en un lunar. Y el típico melanoma de ese tipo es el de la persona mayor que dice, doctor, yo tengo este lunar 30 años y se lo ve todos los días y no se ha dado cuenta que ha cambiado. Mira, lo que estás diciendo, Mirko, es bastante nuevo, porque toda la vida que hablamos de melanoma, hablamos del melanoma, de las características, el ABCDE, pero no estamos hablando del melanoma que es más común en esta área del mundo, ¿no? Que es el melanoma que no necesariamente es por el sol, el de los pies, ¿no? ¿Cuánta gente puede haber con manchas en la planta del pie oscuritas? Y de repente... No es normal, porque hay zonas donde no crecen pelos y no debe haber pigmento. La planta de los pies y la palma de las manos. Así es. No es normal tener lunares en la planta de los pies ni en la palma de las manos. Ahora, siempre se ve una mancha superficial, digamos, en la planta del pie. El melanoma es pigmentado generalmente. Y pigmentado y superficial, o sea, no es que sea una mancha por debajo tipo hematoma, digamos. Muchas veces hay que ver adecuadamente un hematoma y poder diferenciar. ¿Y con el tiempo crece el tamaño del melanoma? El melanoma tiende a cambiar. Lo que te decía es, 1 de cada 5 melanomas nace en un lunar, pero 4 de cada 5 nace como melanoma. Así es. Entonces, de pronto tú no tenías nada y sale una mancha negra acá nueva. Así es. Entonces, es importante que tú conozcas tus lunares antiguos y que estés atento a los lunares nuevos que puedas tener. El melanoma no es un lunar, es un cáncer que parece un lunar. Exactamente, es una lesión pigmentada. Pero tú tienes que ver estas lesiones pigmentadas, las antiguas y las nuevas. ¿Por qué es tan agresivo el melanoma? Es la característica de este tumor. Como te dije, tiene diferentes fases. Lo ideal es poder encontrar melanomas in situ, que son localizados, como se puede encontrar muchas veces en Australia, en donde se hacen campañas de despistaje. Acá no hay muchas campañas de despistaje. Sí, pues el día lunar en febrero y nada más. Pero no está el chip en nuestra cabeza. No es un tema de conciencia. También es verdad que no tenemos esta incidencia tan alta, pero sí, el melanoma verdaderamente es una enfermedad que mata y lamentablemente muchas veces ya llega hay predominancia, avanzada. Así como, y el tipo de piel también es importante, ¿correcto? Ese es un dato importante. Completamente. ¿Hay diferencia por géneros, por sexos? El hombre tiene un poquito más de incidencia, pero lo que quería decirte es el índice de radiación que tenemos en nuestro país. Acabo de estar en Japón. El índice de radiación va de 0 a 4, que es bajísimo. Es bajísimo. Nosotros tenemos en Junín 17. 17, claro. En Cusco 16. Arequipa es la misma historia. Entonces, tenemos en Lima a veces tenemos 13. Exactamente. Entonces, vivimos en una zona llena de montañas, en donde la capa de ozono es muy pobre. Es más débil. En donde muchas veces la gente de la sierra, cerca a las montañas y con nieve, el sol, el reflejo del sol te afecta. No estamos preparados, no hay cultura en general. Sí, pues. Desde niños estamos muy expuestos, entonces ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que la incidencia de cáncer de piel en nuestro país está aumentando muchísimo. Ese es un dato muy, muy importante. Y nuevamente, ¿la cirugía es el tratamiento de elección para el melanoma? En estos casos, la cirugía es el único tratamiento que ha demostrado eficacia, eficiencia y que cura, pues, ¿no? ¿El estadiaje es el Por mismo ejemplo, que para otros en un estadio... Porque de eso depende el pronóstico. Sí, en un estadio temprano de melanoma, en donde no están tomados los ganglios, la posibilidad de curación es hasta 98%. Bueno. Cuando ya tomaron los ganglios, hasta 67%. Y cuando hay metástasis es un 20%.
Milko, tenemos que dejarlo acá, el tiempo es tirano, vamos a irnos a una pausa y luego seguimos conversando sobre más cáncer. Gracias. Perfecto. Nos vamos a un comercial y en el siguiente segmento vamos a hablar con el doctor Milko Garcés, vamos a ir con él hablando de cáncer de mama, de prevención de cáncer de mama, de lo último que se sabe, sobre todo con el cáncer de mama más agresivo del momento. Mi mamá siempre lava mi ropa.